Wi-Fi, conexión divina. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es como el Wi-Fi, es invisible, pero te conecta con lo que necesitas. Estoy seguro que cuando vas de viaje y necesitas conexión a internet, no cuestionas cómo fue creado o pregunta si te pueden dejar ver el módem para creer que sí hay. Simplemente pregunta la clave y te conectas. Ahora bien, si la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, podría llegar a creer que el internet es mucho más fácil de comprender porque lo usas todo el día. Pero eso es lo que quiero que entiendas. Esa es la clave para acceder a la conexión divina. Recurrir a ella todos los días. Cuando sabes de un tema o usas algo seguido, no dudas de ello. Un contador no duda de los resultados que arroja su calculadora, o un ingeniero no duda de su metro para medir distancias. Conocer cada vez más a Dios hará que sea mucho más fácil creer en Él. Así que un hijo de Dios no duda de su Padre, por más raro que sea el proceso. El Hijo tiene la plena confianza de que para los que aman a Dios, todo obra para bien, así el resultado no sea lo que esperaba. Oremos juntos. Padre, gracias por haber permanecido fiel aun cuando no quise creer. Enséñame a vivir conectado contigo y tener mi fe puesta en el Dios que nunca falla, el Dios que tiene todo bajo control, el único soberano Dios. Señor, me acerco a ti, porque para acercarte a ti es necesario tener fe y creer que tú existes y que eres galardonador de los que te buscamos. Gracias porque puedo llegar ante tu presencia. Gracias porque puedo estar delante de ti. Gracias por la bendición de ser tu hijo. Gracias porque tú me ayudas a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra y ayúdame a creer a tus promesas teniendo la fe de que tengo en ti la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no veo. Aunque no lo veo, yo lo creo, Señor. Y tengo certeza de que voy a recibir todo lo que tú me has prometido. Ayúdame a caminar en la fe. Ayúdame a caminar creyéndote a ti. Padre, de manera especial yo quiero orar por las personas que han escrito sus peticiones en los comentarios de este canal. Te pido, oh Dios, que tú te glorifiques de manera especial. Mira aquellos que están buscando un buen empleo, un empleo donde reconozcan bien su trabajo, donde los valoren y donde puedan tener oportunidad de ascenso y crecimiento. Tú que eres el Dios que abre las puertas, te pido, Señor, que le abra las puertas a tus hijos y que nadie se las pueda cerrar. Te pido que ellos hallen gracia delante de las empresas, de los empleadores, de los patrones, para que puedan ingresar a estos nuevos proyectos de trabajo. Bendice el trabajo de cada uno de nuestros más de 1000 suscriptores, Señor, que haya siempre bendición, que siempre confiemos en ti, en tu palabra, que descansemos, que cuando hacemos lo mejor, Señor, tú nos bendices y no importa lo que hay alrededor, lo importante es tener fe en ti. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y en esta ocasión leeremos el Evangelio de Marcos, el capítulo 15 del versículo 21 en adelante. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene,
Venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pensaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y se levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano que estaba enfrente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraron de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el primer libro de Reyes el capítulo 11 y lo haremos en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses.
Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso concluyó y construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto, ni has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Adón, y Joab, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaba allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tampenes. Ella le dio un hijo, a quien llamaron Genubat. Tampenes lo crió en el palacio del faraón, entre los propios hijos del faraón. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: permíteme regresar a mi país. ¿Por qué?, le preguntó el faraón. ¿Qué te falta aquí que deseas regresar a tu tierra? Nada, contestó él, pero aún así te pido que me dejes regresar. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había oído de su amo, el rey Hadad-Ezer de Soba, y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes después de que David venció a Hadad-Ezer. Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos, como lo había hecho Hadad.
Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Harán. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda en Efraín y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba construyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días. Pero le quitaré el reino a su hijo, y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando, y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Y pondré a ti en el trono de Israel, y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos, y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el capítulo 13 del libro del profeta Oseas, y dice así la palabra en NTV. Cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal, y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanle sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios,
aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león y como un leopardo que acecha en el camino. Como una osa a quienes robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón. Te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra? El rey y los funcionarios que me exigiste. En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, a salir tus horrores, tumba, desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos los pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir consecuencias de su culpa, porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirán con espadas. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.